Bueno, al darle continuidad a la temática, encontramos la velocidad relativa. Están llegando algunos tarde. Orbe y Su. Orbe y Su. Bien, decía entonces que nos toca analizar lo que es la velocidad relativa y esta se refiere a restar o a sumar dos velocidades, ¿no? Cuando se relacionan dos vehículos que van en movimiento. Eso podemos observarlo desde la ventana de un autobús cuando estamos viajando, ¿no? Si hay otro vehículo que nos rebasa, lo vemos pasar lento. Eso es una velocidad relativa. En cambio, si nos cruzamos con otro vehículo que viaja en sentido contrario, lo vemos pasar rápido. Entonces, cuando va en el mismo sentido, se restan las velocidades y cuando va en sentido contrario, se suman las velocidades. En el caso de que usted vaya a chocarse viajando en un vehículo, es preferible chocarse con algo que esté quieto, con un árbol, con una roca, porque si lo hace con otro vehículo que viaje en sentido contrario, se van a sumar las velocidades. El impacto es mayor, las consecuencias pueden ser nefastas. Tenga en cuenta esa recomendación. Se aplica ahí lo que llamamos velocidad relativa. Vamos a la siguiente lámina. Velocidad media e instantánea. A ver, vamos a considerar a Fernández Chévez. Emily, buenos días, le escucho. Lea. Ok. Velocidad media e instantánea. La velocidad media corresponde a la velocidad promedio en un movimiento variado donde se considera el desplazamiento realizado por el móvil en un intervalo de tiempo. No confundir con rapidez media. La velocidad instantánea corresponde a la velocidad de un móvil en un movimiento del terminado de su trayectoria. Así dice, ¿no? Porque está un poco borroso. Bueno, En el listo. MRU, la velocidad media y la instantánea coinciden. Gracias, muy amable. Bien, la temática que se enfoca en este momento es velocidad media e instantánea. Vamos a encontrar esas diferencias. Muchas veces los físicos hablan de velocidad media como un promedio de velocidad, ¿no? Como un promedio. Igual como cuando usted tiene varias notas y el profesor le saca un promedio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el profesor? Suma todas las notas y divide para el número de ellos. Eso es una fórmula estadística, ¿verdad? Acá en física, ese promedio se lo obtiene dividiendo la distancia que se ha recorrido para el tiempo empleado. Distancia para el tiempo. Por ejemplo, si viajo de aquí, de Quevedo a Santo Domingo, hay una distancia de 102 kilómetros. Y generalmente el transporte que utiliza usted, transporte público, emplea 2 horas. Entonces hay que dividir los 102 kilómetros para 2 horas. 102 dividido para 2, pues nos da 51 kilómetros por hora. Esa es la velocidad media o velocidad promedio. No significa que el vehículo haya ido siempre a 51 kilómetros por hora. A veces ha parado, ha cogido pasajeros, ha acelerado. Ha habido un movimiento variado, ¿no? En velocidad. En todo caso, pues el promedio es de 51 kilómetros por hora. A eso le llamamos velocidad media. Como ve en la fórmula, V y hay un subíndice M, ¿no? VM significa velocidad media. D sobre T significa distancia sobre tiempo. Así se obtiene la velocidad media. También suele escribirse, como en la fórmula de abajo, un triángulo y una X y un triángulo y una T. Significa lo mismo. Variación de
espacio sobre variación de tiempo. Significa lo mismo, distancia recorrida para el tiempo empleado. Cualquiera de las dos cosas significa velocidad media. Ahora veamos la velocidad instantánea. Instantánea viene de instante, es decir, cuando usted hace la lectura en un momento determinado en el velocímetro. En el tablero del vehículo hay unos marcadores de velocidad, como una especie de reloj, ¿verdad? Que le va a indicar la velocidad con la que va el vehículo. Eso se llama velocidad instantánea, es decir, cuando usted hace la lectura en un momento determinado. Si va de aquí a Santo Domingo y algún rato usted se visualiza el velocímetro y va a dar la lectura por decir de 80 kilómetros por hora. Esa velocidad es de ese instante, en ese momento. Eso se llama velocidad instantánea. Ahora, en el movimiento rectilíneo uniforme, que ya hablamos en la clase anterior, las dos velocidades, la media y la instantánea, siempre coinciden en todo momento, porque eso significa que desde el inicio hasta el final del recorrido, el vehículo no varió la velocidad, siempre mantuvo el mismo ritmo. Ahí hablamos movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme significa que la velocidad no varía. Entonces la velocidad media y la instantánea, cuando usted vaya a leer el velocímetro, siempre van a coincidir. Siempre va a estar marcando, por decir, 60 kilómetros por hora desde el inicio hasta el final. Eso es movimiento rectilíneo uniforme. No olvide esa conclusión, que en el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, que significa eso, tanto la velocidad media y la velocidad instantánea coinciden. Muy bien. Vamos a avanzar a esta lámina. Gráficos del movimiento rectilíneo uniforme. A ver, amarilla, Joseph. Buenos días, le escucho, lea. Buenos días, profe. Se utilizan para el análisis de los problemas propuestos. 1. Relación espacio o posición en función del tiempo. Permite hallar la rapidez o la velocidad. 2. Relación de rapidez o velocidad de función del tiempo. Permite calcular el espacio el espacio y o desplazamiento. Muy amable, gracias. Pongan atención, por favor. Estas gráficas generalmente se presentan en algunos problemas. Esto es necesario que usted sepa interpretar esas gráficas, sepa leer esas gráficas. Hay veces que vemos solamente por matar el tiempo, pero si usted examina, hace el análisis de esas gráficas, va a entender por qué se construyen, ¿no? ¿Para qué sirven? Siempre aparecen en problemas. Recuerde esto, son gráficas de importancia en las que usted, como estudiante, ¿verdad?, tiene que analizar. Entonces hay dos tipos de gráficas, las dos gráficas que se muestran allí. La primera se llama relación espacio o posición en función del tiempo. Y la segunda, relación de rapidez o velocidad en función del tiempo. Dos tipos de gráficas. ¿Para qué sirven esto? La primera le permite hallar la rapidez o la velocidad. La primera le sirve para eso. Y la segunda, ¿para qué le sirve? Para hallar el espacio o el desplazamiento o las dos cosas que le pidan, ¿no?, en el problema. Entonces, la primera le sirve ¿para qué? Para hallar la rapidez o la velocidad. Y la segunda le sirve para hallar el espacio o el desplazamiento. Siempre hay que analizar, eso sí. No es a la ligera. En física siempre hay que meditar, reflexionar. Analicemos la primera gráfica. El eje horizontal, que corresponde al eje de las X en el plano cartesiano, el eje horizontal,
sirve para graficar tiempos. Usted ve ahí la letra T y entre paréntesis S, que significa segundos. Significa que en ese eje ha marcado tiempos en segundos. Y usted ve ahí 5, 10, eso se lee 5 segundos, 10 segundos. En el eje vertical, en el eje Y, en el plano cartesiano, se ha colocado una letra X y entre paréntesis metros. La letra X para los físicos significa posición o espacio. Posición o espacio, medido en metros. Y usted va a encontrar ahí en ese eje 50 y 100. Se lee 50 metros, 100 metros. Ponga atención. Muy bien. Si ya tengo lo que significa en cada eje, yo puedo relacionar. Por ejemplo, cuando se inicia el movimiento, es decir, a 0 segundos, el vehículo está en la posición de 100 metros. ¿Sí? En 0 segundos, el vehículo está en la posición de 100 metros. Cuando ha transcurrido 5 segundos, el vehículo está en la posición de 50 metros. Es decir, que se acerca a una esquina, por ejemplo, de la calle, ¿no? Primero estaba a 100 metros de distancia y luego está a 50 metros, pero ya transcurrió 5 segundos. Y cuando llega ya a la esquina, o sea, en la posición 0, cuando transcurre 10 segundos. Entonces ahí se está mostrando es el movimiento de un vehículo que se acerca a la esquina de una calle que inicialmente estuvo a 100 metros de la esquina y a los 10 segundos llegó a la esquina. Mire cómo se representa allí. Sirve entonces para representar posiciones en función del tiempo, como dice el título del gráfico 1. Ahora, ¿cómo calculamos la rapidez o la velocidad? Dividiendo pues, los 100 metros para los 10 segundos. 100 metros para 10 segundos nos da 10 metros por segundo y hemos calculado la rapidez o la medida de la velocidad, ¿no? 10 metros por segundo. Allí utilizamos la primera gráfica. La segunda gráfica, pues no hay valores, pero sí nos explican en la gráfica que la velocidad está en el eje vertical y en el eje horizontal sigue estando los tiempos. Solo cambió que en el eje vertical ya no están las posiciones de la velocidad, en este caso del vehículo, ¿no? O los espacios. Ahora está velocidad. Y hay una línea horizontal paralela al eje de los tiempos que han trazado. ¿Eso qué significa? Que la velocidad se mantiene constante. Está en línea recta. Significa que la velocidad, cualquiera que ésta sea, no va a variar. Se mantiene. Se trata de movimiento rectilíneo uniforme. Recuerde que dijimos que la rapidez o la velocidad permanece constante. Significa que es una línea paralela al eje de los tiempos. No hay ascenso de la línea ni descenso. Es paralelo. Y se nos ha marcado una línea ahí de discontinua señalándonos un área. ¿Eso para qué sirve? Para calcular el espacio o desplazamiento. Vamos a suponer que queremos sacar el espacio o desplazamiento entre dos tiempos, t y t sub 0, cualquiera que sean esos tiempos. El área que se forma en ese rectángulo es geometría, base por altura. La base es el tiempo y la altura la velocidad. Si multiplico los dos valores, siempre me va a dar el espacio o el desplazamiento que ha tenido el vehículo. Entonces ahí está la utilidad de la gráfica. La primera sirve para calcular la rapidez o velocidad y la segunda gráfica permite calcular a través del área de la figura
el espacio o el desplazamiento. Bueno, pasamos a una recomendación antes de ir a los ejercicios. Ahí la imagen muestra que usted no puede estar durmiendo en casa, tiene que estar leyendo para aprender en casa. Esta es una responsabilidad compartida. No solo espere las palabras del docente en las clases, también usted debe impulsar ese aprendizaje, haciendo la lectura de datos curiosos, de problemas resueltos, de lo que se presenta en el libro. El libro no es para que esté durmiendo ni descansando. Tiene que estar usted utilizando. Nunca haga algo que está señalado por la pereza, ¿no? Por querer descansar excesivamente. Yo sé que el descanso es necesario, pero no lo haga excesivo. Lea desde las páginas 50 hasta las 63, es la recomendación para avanzar en este tema de movimientos. Haga preguntas. Si no le satisface la información que tiene ahí, haga preguntas, vuelva dinámica a la clase. Eso es importante. Bien, pasamos luego de esta recomendación a hacer algunos problemas de aplicación. Pasamos a la pizarra. Y vamos a escribir, me van siguiendo en su cuaderno. A ver, vamos a escribir un título. Dice problemas referidos a introducción de movimientos. Bien, vamos a ver el primer problema que tiene que ver con esto. Es el inicio, ¿no? Todavía no hay nada complicado. Vamos a ir viendo cosas primero que nos sirvan para nuestro análisis. Entonces vamos con el primer problema, ¿no? Primer problema. Dice un ciclista, ahorita que estamos en el caso de Carapaz, ¿no? Un ciclista recorre una pendiente de 15 grados de inclinación de 120 metros, empleando 75 segundos en esta actividad. Determinar, literal A, la rapidez media. La rapidez media del ciclista. Literal B, la posición final y la posición final y la posición inicial del ciclista. Literal C, el desplazamiento. Literal D, la velocidad media del ciclista.
Bueno, están algunos literales allí, pero vamos a, como dice, calentar los motores para resolver esto. Bien. Vamos a ir en orden, colocando primero los datos. Datos. A ver, ¿qué datos tengo? Tengo un ángulo. Un ángulo, le ponemos teta, igual 15 grados. Tengo una longitud L, o puedo decir en vez de longitud, distancia, como quiera, ¿no? 120 metros. Tiempo. El tiempo, 75 segundos. $75. ¿Qué más? No hay ningún otro dato más. ¿Sí? Los demás ya son preguntas. Bueno, hasta ahí tengo los datos. Ahora vamos a hacer una figura. Hacemos una figura para motivarnos, ¿no? Bien. Suponemos que hay una pendiente es como decir una lomita, ¿no? Por donde va a circular el ciclista. Entonces, nuestro ciclista, vamos a dibujar aquí una bicicleta. Ustedes son mejores dibujantes que yo. Dibuje una bicicleta. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Entonces vamos a dibujar una bicicleta. Y el ciclista, pues, ¿no? Bueno, la idea es esa. Este ciclista está subiendo. Bien. Ahora, hay una horizontal que voy a trazar aquí con línea discontinua. Una línea horizontal. Y esta vendría a ser la altura, ¿no? A esto le vamos a llamar X. Y acá le llamo Y. Y este es el ángulo que me están dando. Este es el ángulo. Ahora me dan una longitud de la pendiente. Voy a graficar eso. O sea, desde aquí, que es la base, hasta donde llega, hay una distancia, ¿no? Hay
hay una distancia. Que le hemos puesto en los datos como L, ¿no? A ver, le ponemos aquí la letra L. Esa L es 120 metros. Bueno, creo que ya nos ayuda bastante la figura. Entonces tengo ahí la figura. Vamos a los cálculos. Escribimos cálculos. Ponemos cálculos, muy bien. Empezamos primero con literal A. ¿Qué nos dice el literal A? En el problema me dicen la rapidez media. ¿Y cómo habíamos graficado rapidez media? ¿Recuerdan las diapositivas? Rapidez media es la letra V con una letra M pequeñita como subíndice inferior. VM, ¿no? Y esto es igual a la distancia sobre el tiempo, ya hemos dicho, ¿no? La distancia que recorre sobre el tiempo. En nuestro ejercicio, ¿cuál es la distancia? La distancia es la longitud de la loma, ya hemos dicho, ¿no? Dividido para el tiempo. O sea, la longitud de la pendiente. Entonces, si reemplazamos, tendríamos Vm, que es velocidad media, en el módulo, o rapidez media que llamamos. Y luego, pues, reemplazamos. ¿Qué cosa debo reemplazar? La longitud, que es 120 metros, y el tiempo que me dicen que vale 75 segundos. Entonces me va a arrojar un resultado, que es la rapidez media. ¿De cuánto? Dividimos. 120 dividido para 75 me va a salir 1,6 metros sobre segundos, ¿no? Sobre segundos. Le pongo S. Bien, entonces allí tengo la primera respuesta. Primera respuesta. Es decir, la rapidez media que nos pide en el literal A. Preguntas hasta el momento. No se me queden callados si hay algo que no se entiende. ¿Sí? Si no hay claridad, pues me dicen, por favor. Esto de aquí está mal escrito. Vamos a repetir. Respuesta. Sería así, ¿no? R-E-S-P. Ahora está mejor. Bien. Vamos al literal B. ¿Qué dice la literal B? Posición final y posición inicial del ciclista. ¿Cuál sería la posición inicial? A donde inicia, pues, la pendiente, ¿no? Y la posición final, a donde llega la pendiente. O sea, hasta donde alcanza la altura Y. ¿Correcto? Entonces podemos pasar a otra pizarra para contestar eso. Vamos a escribir aquí literal
B. Entonces vamos a escribir posición inicial primero, ¿no? Posición inicial. En la posición inicial, nosotros le identificamos como un vector R sub 0 o R0. Como iniciamos recién, esto va a ser igual a 0. Eso sería la posición inicial, en 0. Ahora, la posición final para la posición final, yo necesito escribirlo de la siguiente manera. R y una letra F. RF. Pero para eso yo necesito saber cuánto vale X y cuánto vale Y en metros, ¿no? Entonces, tengo que calcular X y el valor Y. Esto recordamos lo que vimos en coordenadas, ¿verdad? Estas serían coordenadas cartesianas. X va a ser igual a L, que es la longitud, por el coseno del ángulo. Entonces yo tendría que L es 120 metros por el coseno, sería el coseno de ¿cuántos grados? De 15 grados, que es la pendiente. Entonces X va a ser igual 120 por el coseno de 15, me da 115,91 metros. Eso sería el valor de X. Puedo ponerlo en un cuadrito para que resalte, ¿no? Este sería el valor de X. Ahora, el valor de Y, recuerde cuando vimos coordenadas, el valor de Y es igual a L por el seno del ángulo. Es decir, que esto me va a quedar 120 metros por el seno de 15 grados. Por lo tanto, Y vendría a ser igual 120 por el seno de 15, 31,06 metros. Es decir, que el ciclista avanza horizontalmente 115 y asciende 31,06 metros. Esa es la interpretación, ¿no? Lo que avanza horizontalmente
y lo que sube o asciende. X y Y, tal como se muestra en la figura. Consecuentemente, trazamos una línea por aquí. RF, a ver, RF esta sería la posición final, ¿no? Sería igual al valor de X, que ya lo tengo, 115,91, punto y coma, el valor de Y, 31,06, cerramos paréntesis y ponemos metros para ambos lados. O ponerlo en forma vectorial, sería RF, ya ustedes lo han aprendido, sería 115,91 y más 31,06 J metros. Este sería el vector posición final en forma vectorial. Bien, entonces tengo la posición inicial, pues no hubo que hacer ningún cálculo. Esta de aquí era 0. También le voy a poner en un cuadrito. Y este último, pues la posición final. De esa manera contestamos el literal B. Vamos al literal C. A ver, ¿qué dice el literal C? El literal C dice el desplazamiento. Para el desplazamiento, entonces. Bien, para el desplazamiento, yo tengo una fórmula. No se han olvidado de esto, ¿no? Esto significa desplazamiento. Un triángulo y una letra R. Esto significa posición final menos posición inicial. Al reemplazar, tendríamos posición final porque ya la tenemos. 115,91 y más 31,06 J
Esto sería metros menos la posición inicial, que es 0. Entonces, a lo que se le quita 0, queda lo mismo. Entonces, la respuesta del desplazamiento viene a quedar igual a lo que es la posición final. Sería 115,91 I más 31,06 J. Metros. Y ahí tengo la respuesta al literal C. Bien. Nos falta todavía, creo, otro literal, ¿no? Bueno, pero ya no alcanzamos por el tiempo. Lo vemos en la clase siguiente. Hasta ahora hemos contestado a este problema, llamémosle problema combo, porque hay algunas cosas. Hemos contestado 3 literales, nos faltaría literal D. Lo hacemos en la clase siguiente.